¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, saludos a todos. Excelente, yo espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Ronald Rivera, y a Jonfrey Sosa Hoyos. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 26. La varita más fuerte comentario. Aunque Silas se encogió por dentro ante el ridículo título de Treadfeller, se calló. Ahora no era el momento de discutir sobre semántica, especialmente cuando estaba aquí para pedir un favor. Forzando una sonrisa cortés, intercambió alegres bromas con Gorbadoc Brandybuck, el jefe de la familia Brandybuck. Cuando Gorbadoc se enteró de que Silas se había aventurado en las colinas de los túmulos, había luchado contra los espectros e incluso había salido con botín de guerra, sus ojos se abrieron de par en par con asombro y admiración. Su tono se volvió aún más respetuoso, y su curiosidad solo se profundizó a medida que avanzaba su conversación. Finalmente, Silas presentó una lista de materiales y pidió a los Brandybucks que los ayudaran a recogerlos. Ofreció una parte de las joyas que había recuperado de los espectros como pago. Gorbadoc Brandybuck estuvo de acuerdo de inmediato, sin siquiera echar un vistazo a la lista al principio. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en el pergamino, parpadeó con fuerza, luego se inclinó para mirarlo por segunda vez más de cerca, solo para asegurarse de que no lo había leído mal. No era que los artículos fueran particularmente caros. Más bien, eran extraños. Mezclados entre hierbas relativamente comunes como artemisa, lavanda, raíz de margarita y corteza de higuera había ingredientes mucho más cuestionables. Ojos de escarabajo aplastados, bazos de rata, orugas, piel y colmillos secos de serpiente, e incluso jugo de sanguijuela. Sala de emergencias, maestro Silas, ¿está seguro de que esta es la lista correcta? Gorbadoc preguntó con cierta vacilación, sosteniendo el pergamino como si no estuviera seguro de qué hacer con él. ¿Por qué? ¿Son difíciles de encontrar? Silas parecía confundido. Sé que algunos de estos son raros, así que no los espero todos. Pero incluso unos pocos serían útiles. No, no es eso, respondió Gorbadoc rápidamente. Si los necesita, haremos lo que podamos para ayudarlo. Es simplemente, bueno, ¿para qué sirven exactamente? Por supuesto, no tienes que decir si es un secreto mágico. Silas se rió. No hay ningún secreto. Son para pociones. Estos son ingredientes que necesitaré para prepararlos. ¿Pociones? Gorbadoc repitió, todavía mirando la lista como si fuera a comenzar a retorcerse. ¿Con ojos de escarabajo y colas de rata? Sé que suena extraño, dijo Silas, pero muchas cervezas poderosas usan ingredientes que nunca esperarías. Gorbadoc recordó algo entonces. Ah, ese brebaje curativo que le diste a Drogo. Mi hija Prímula se cortó la mano mientras caminaba y él la usó. Me dijo que la herida se selló en unos momentos. Lo vi yo mismo, no dejó cicatriz. Cosas notables. El recuerdo pareció tranquilizarlo, y su expresión se suavizó con una nueva comprensión. Pero Gorbadoc nunca esperó que una poción tan milagrosa pudiera elaborarse con esos ingredientes extraños y antiestéticos. La sola idea destrozó su comprensión de cómo funcionaba la curación. Pensar que algo tan refinado y efectivo podría provenir de los ojos de escarabajo y el bazo de rata, cambió todo lo que creía saber. Aún así, cualesquiera que fueran sus sentimientos personales, Gorbadoc estaba más que dispuesto a ayudar a Silas a reunir los suministros necesarios.
De hecho, tenía más que un poco de curiosidad sobre qué tipo de poción podría producir en última instancia una colección tan extraña de componentes. Silas estaba genuinamente agradecido por su apoyo y silenciosamente tomó nota para devolverle el favor en el futuro. Sin embargo, rechazó firmemente la oferta de Gorbadoc de ayudar de forma gratuita. Con un pequeño tesoro ahora en su poder, a Silas no le faltaban monedas. Después de despedirse y salir de Brandy Hall, Silas visitó la herrería local. Allí, presentó un boceto personalizado y encargó que se elaborara un crisol de plata, un material conocido por su excelente conductividad mágica. El crisol sería esencial para sus futuros esfuerzos de elaboración de pociones. Una vez que eso estuvo en marcha, Silas regresó a la casa de Grogo en Bucklebury. Allí, sacó un pequeño segmento de duramen, uno que Tom Bombadil había cortado para él antes. Era del tamaño justo para una varita. Desenvainando una de sus dagas encantadas de Dúnedain, Silas comenzó la cuidadosa tarea de tallar la varita. El duramen, típicamente tan duro como el hierro, cedió debajo de la daga tan fácilmente como la cera blanda. A pesar de que había esperado este resultado, Silas todavía no pudo evitar sonreír de alegría. La artesanía del norte de Dúnedain era verdaderamente incomparable, y tenía 4 de estas dagas en su poder. Las habilidades de tallado de varitas de Silas ya estaban refinadas y, con manos firmes, gradualmente dio forma a la madera, alisándola y esculpiéndola con mucho cuidado. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos. La forma de la nueva varita ahora estaba completa. Para la cavidad del núcleo de la varita, que requería una perforación precisa, Silas solicitó la ayuda de un hábil artesano Ovid que utilizó una herramienta con punta de diamante para perforar el canal según las especificaciones exactas. Una vez que todo estuvo preparado, rompió su primera varita por la mitad, extrayendo cuidadosamente el núcleo mágico de su interior. Luego, con la mayor delicadeza, colocó el núcleo en el hueco de la nueva varita de duramen. Usando la savia que había recolectado antes, selló el núcleo en el interior, fusionando la varita y el núcleo en un todo armonioso. Después de un meticuloso pulido final, Silas eligió la noche de luna llena para realizar el ritual del despertar de la varita. De pie bajo la luz plateada, levantó la varita hacia el cielo y comenzó a agitarla en un patrón lento y deliberado. Con cada movimiento, canalizó su magia hacia el bosque, murmurando el antiguo encantamiento en voz baja. Runix inscriberri, espíritu solare resonantia, el canto, largo y fluido como una melodía sagrada, resonó suavemente a través de la noche. Mientras hablaba, la luz de la luna parecía brillar y acumularse, formando una niebla plateada que descendía del cielo y giraba en espiral hacia la varita. La varita, una vez silenciosa, latía con vida. Un ritmo suave comenzó a resonar desde su interior, como el suave latido de un corazón. La magia surgió a través de Silas, fluyendo naturalmente desde su núcleo y saliendo a través de la varita, como si fuera una extensión viviente de su propio brazo. Luego, con un estallido repentino, notas musicales doradas brotaron de la punta de la varita como chispas de alegría. Las notas flotaban en el aire como pequeños espíritus brillantes, su sonido armonizaba en una melodía brillante y alegre que brillaba con energía y luz. La música, llevada por el viento, flotaba por todo Bucklebury. Dondequiera que pasaba, los hobbits se detenían maravillados. Los rostros se iluminaron de puro deleite. Las risas resonaban en las ventanas y los jardines, y los niños con ojos somnolientos se despertaban para girar debajo de sus edredones, soñando con estrellas danzantes y flores cantando. Silas también se dejó llevar por el momento, su corazón ligero y alegre, en parte por el encantamiento y en parte por el puro triunfo del éxito de la varita. La combinación de los 2 materiales de varita más poderosos, el antiguo duramen del viejo sauce y los pelos encantados de Goldberry y Tom Bombadil, le había otorgado a la nueva varita de Silas una magia profundamente misteriosa y formidable. Uno resonó con él por completo, amplificando sus hechizos mucho más allá de su fuerza original. La diferencia fue asombrosa. Con el mismo esfuerzo y salida mágica, un hechizo lanzado a través de esta varita desató un poder varias veces mayor que cuando se lanzó con su vieja varita de sauce. Donde una vez su encanto musical podría haber llegado a 1 o 2 jardines, ahora sus alegres notas se habían extendido por toda la campiña de Bucklebury como un festival de verano. La brecha de fuerza era como la noche y el día. Silas pasó suavemente sus dedos por la superficie lisa de la varita, su corazón se hinchó de satisfacción. Con esta varita a su lado, sus capacidades mágicas habían crecido exponencialmente.
Cautivado, comenzó a experimentar con él como un niño con un juguete nuevo, lanzando hechizo tras hechizo con alegría, levitando flores, encendiendo velas en el aire, invocando destellos que bailaban como luciérnagas. Cada hechizo llegó más fácil, más rápido y más fuerte. Solo después de familiarizarse completamente con el ritmo y la respuesta de la varita, Silas finalmente se calmó. 3. Bonificación @700 PS. Lea los capítulos anticipados por adelantado p/treon.co/kex1818 comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 27. Adiós Drogo, bonus, 3 con el apoyo total de la familia Brandybuck y la generosa financiación de Silas, toda la comunidad de Bucklebury se había movilizado en serio. Los hobbits de todos los rincones de la región echaron una mano, y pronto, llegaron manojos de Artemisa, lavanda, raíz de narciso y raíz de margarita. Cuencas de sanguijuelas, orugas, ojos de escarabajo e incluso colas y bazos de ratón estaban alineados cuidadosamente fuera de la puerta principal de Drogo como un extraño mercado de agricultores de los sueños o pesadillas de un maestro de pociones. Silas, aunque emocionado por el rápido progreso, rápidamente se sintió abrumado. Cada ingrediente necesitaba un tratamiento especial. Algunos tenían que secarse cuidadosamente bajo la luz de la luna. Otros conservados frescos en rocío. Fue un negocio meticuloso. Sintiéndose abrumado, Silas convenció a Drogo para que lo ayudara. El pobre Ovid miró fijamente una palangana llena de que se retorcían con una mueca, completamente desconcertado. Silas, eres tú. ¿Seguro esto no es un elaborado plan para hacer veneno? Preguntó, pinchando vacilante a una de las criaturas viscosas con un palo. Uno absolutamente positivo. Silas respondió alegremente. Una vez que termine, te daré la primera botella. Funciona al instante. Un destello de picardía brilló en los ojos de Silas. Él realmente no quería lidiar con las él mismo, por lo que cortésmente había descargado ese honor en Drogo, quien carecía del valor para declinar. En el momento en que Drogo escuchó que tendría que beber el producto final, su sonrisa vaciló. Tal vez pase. De todos modos, casi nunca me enfermo. Aún así, apretó los dientes y recogió una con un par de pinzas, cortando sus pequeñas antenas con unas tijeras. Aparentemente, los tentáculos eran la parte útil. A Silas no le estaba yendo mucho mejor. Estaba trabajando en una palangana llena de orugas. Con gruesos guantes de piel de oveja, cortó cuidadosamente cada uno para extraer las porciones utilizables, luego los enjuagó y los colocó cuidadosamente sobre una losa de piedra para que se sequen al sol. Incluso con ayuda mágica, el gran esfuerzo dejó a Silas dolorido y exhausto. Pasó una semana completa antes de que las materias primas se procesaran adecuadamente, y su espalda amenazaba con amotinarse. Afortunadamente, no toda su cosecha fue tan repugnante. Junto con las partes de los animales, Silas había adquirido 4 plantas mágicas en macetas. 2 macetas de díctamo y 2 macetas de mandrágora común. Planeaba usar el díctamo para preparar un nuevo lote de pociones curativas. En cuanto a la mandrágora, Silas tenía planes más ambiciosos. Tenía la intención de cultivarlo en el tipo de mandrágora que se encuentra en el mundo mágico. Los 2 especímenes que había reunido cerca de los bordes del bosque viejo habían estado creciendo sin ser molestados durante décadas. Sus raíces ya tenían un leve parecido con pequeñas figuras humanas, brazos, piernas e incluso una cara rudimentaria. Cada día, Silas infundía cuidadosamente sus 4 plantas en macetas con magia. Las plantas de díctamo, vigorosas y receptivas, comenzaron a brillar con sutil vitalidad. Las hojas se espesaron, su aroma se agudizó y irradiaron energía curativa. Pero las mandrágoras no mostraron ningún cambio externo. Simplemente continuaron bebiendo la magia de Silas, y en cantidades sorprendentes. Silas no se desanimó. Por el contrario, el hecho de que las plantas absorbieran magia significaba que tenían potencial. Y ahora que sus reservas mágicas casi se habían duplicado, ya no temía quedarse sin electricidad. Una vez que se recolectaron todos los ingredientes de la poción y sus plantas progresaron constantemente, Silas no comenzó a preparar cerveza de inmediato. En cambio, organizó su inventario, empacó su carruaje con cuidado y se preparó para dejar atrás a Bucklebury. Era hora de regresar a Hobbiton. Aunque no podía recordar la fecha exacta en que la compañía de Thorin partiría hacia la montaña solitaria, sabía que el reloj estaba corriendo, y si quería tomar ese viaje, no podía demorarse mucho más.
Entonces, después de despedirse de un drogo de ojos nublados y del siempre generoso Gorbadoc Brandybuck, Silas se subió a su carro y se alejó una vez más. Hobbiton lo saludó con la misma gentil belleza que recordaba. Jardines ordenados, callejuelas somnolientas y el aroma del pan fresco flotando a través de las ventanas abiertas. En Bolsón Cerrado, Bilbo acababa de terminar un abundante almuerzo y estaba descansando en una silla de madera junto a sus rosales, fumando tranquilamente su pipa. Su mirada vagó por las colinas mientras murmuraba con nostalgia. Me pregunto dónde estará Silas ahora, y la vida se había vuelto tranquila desde que Silas se fue, y aunque Bilbo encontraba consuelo en la calma, a menudo se preocupaba. ¿Se había metido en problemas Silas? ¿Debería haberlo seguido? Justo cuando Bilbo tiró la ceniza de su pipa y se volvió hacia la cocina para poner la tetera para el té, un crujido familiar resonó en el camino. Un carruaje. Bilbo entrecerró los ojos, curioso. El carromato se acercó, la sonrisa del conductor se hizo más brillante, y luego una figura saltó y saludó con la mano. «¿Cuánto tiempo sin verte, amigo mío?», gritó Silas con alegre picardía. «¿Me extrañaste?» «Silas». Bilbo jadeó, encantado, y se apresuró hacia adelante, prácticamente abrazando la pierna del mago como un niño emocionado. «¿Cómo volviste tan pronto?» «¿Qué, ya no soy bienvenido?» Silas bromeó. Bilbo le dio un golpe en el brazo y sonrió. «No seas tonto. Siempre eres bienvenido aquí». Condujo a Silas hacia la puerta. «Entra, entra, tengo bollos en la rejilla y mermelada de frambuesa». Silas se rió entre dientes, señalando el carro apilado detrás de él. «Me uniré a ti en un minuto. Primero tengo que descargar todo esto. Ah, y te traje algo especial. Una bolsa fresca de Longbottom Leaf». Los ojos de Bilbo se iluminaron. Aparte de su afición por el té de la tarde, pocas cosas lo deleitaban más que una buena pipa, y Longbottom Leaf era su tabaco favorito con diferencia. Al ver el saco, sonrió y se dispuso a ayudar. Pero Silas lo despidió suavemente. «No hay necesidad de mover un dedo, amigo mío. Solo muéstrame dónde poner las cosas». Con eso, chasqueó los dedos. Uno por uno, el contenido del carruaje flotó en el aire, sacos, frascos, manojos de hierbas, y comenzó a deslizarse ordenadamente hacia Bolsón Cerrado. El saco de Longbottom Leaf se elevó directamente a los brazos de Bilbo. Bilbo parpadeó con asombro, sonriendo como un niño viendo fuegos artificiales. «Incluso después de todo este tiempo, tu magia todavía me sorprende, Silas». Riendo, se apresuró a abrir la puerta y despejó un almacén para dejar espacio para las pertenencias de Silas. Pero a medida que continuaba la procesión mágica, la mandíbula de Bilbo cayó lentamente. Macetas de hierbas, raíz de margarita, artemisa y raíz de narciso, podía entender. Las 4 plantas en macetas también, aunque 2 de ellas parecían un poco siniestras. Pero lo que le detuvo el aliento fueron los frascos. Frascos llenos de sanguijuelas. Orugas. Láminas de piel de serpiente se rizaban como pergamino. Bilbo retrocedió un poco al verlo, especialmente cuando una sanguijuela particularmente grande se retorció contra el vidrio. Tragó saliva nerviosamente y preguntó: Silas, ¿qué planeas hacer con estas cosas? Haz pociones, respondió Silas con naturalidad, como si esa fuera la respuesta más natural del mundo. ¿Pociones? ¿Con estos? Los ojos de Bilbo se abrieron con incredulidad. Por supuesto, se rió Silas. Lo entenderás muy pronto. No dio más detalles. Ahora que estaba de vuelta en Hobbiton, su plan era simple: preparar tantas pociones como fuera posible antes de que comenzara la expedición hacia el este. No estaba dispuesto a ser atrapado desprevenido. Una vez que todo estuvo ordenado y guardado, Silas sacó un pequeño cofre lleno de baratijas brillantes, joyas, broches, anillos y accesorios antiguos saqueados de los túmulos. Aunque estas reliquias eran innegablemente valiosas, Silas no tenía ningún interés en guardar los tesoros robados a los muertos. Su fría belleza lo inquietaba, y prefería verlos utilizados por los vivos. Así que se volvió hacia Bilbo. Elija. Considéralo un agradecimiento, por el té, la cama y por hacer que este lugar siempre se sienta como en casa. Bilbo parpadeó ante el contenido del cofre. Silas, esto es demasiado generoso. Pero con un poco de persuasión, finalmente seleccionó un broche tachonado de rubíes. Curiosamente, Drogo había elegido uno casi idéntico no hace mucho. Más tarde esa tarde, los dos amigos se sentaron en la cocina a tomar el té.
Bollos calientes, crema cuajada y mermelada entre ellos. Bilbo se lanzó a un relato entusiasta de sus pensamientos recientes y pequeñas aventuras, mientras Silas escuchaba con una sonrisa de satisfacción. Fue durante esta conversación que Silas se enteró de que sus hazañas se habían convertido en la comidilla de la comarca. La noticia de su posición contra los invasores Urmsen y Asfarting se había extendido como un reguero de pólvora. Los Brandybucks, en particular, habían hecho todo lo posible para asegurarse de que todos conocieran la historia, llegando incluso a bautizarlo con un título bastante vergonzoso. Trefeller, te están llamando ahora. Bilbo anunció con una sonrisa. Silas gimió. Oh, vamos, que me hace sonar como un leñador. Tos tiene un tono heroico, ofreció Bilbo de manera poco convincente. Aunque refunfuñó, Silas no tuvo más remedio que aceptar el apodo. Los títulos eran como chismes en la comarca, una vez que echaban raíces, no había forma de desenterrarlos. Lo que Silas no sabía era que su nombre no solo era conocido en la comarca, sino también en Bree, fuera de la comarca. El pony rampante en Bree era un lugar de descanso temporal para muchos comerciantes ambulantes, hobbits, aventureros, guardabosques e incluso enanos. Por lo tanto, no fue una sorpresa que su nombre se extendiera por toda la Tierra Media con estas personas. Comentario 13. Votar 2 restantes. Capítulo 28. Hacer una poción, bonus, 1. Después de su delicioso té de la tarde, Silas no se sumergió inmediatamente en la elaboración de pociones. En cambio, invocó un libro encuadernado en cuero gastado con un movimiento de su varita. El título grabado en oro en la portada decía: Guía para principiantes de la transfiguración. 6. En lugar de tomar la carretera del este directa de Bucklebury a Hobbiton, Silas había tomado un desvío panorámico a través del North Farting, deteniéndose en Arbottle y Vindboleo. Tenía 2 objetivos en mente: recolectar suministros y registrarse. De Vindboleo recibió una copia de Una historia de la magia, un curioso volumen más adecuado para pasar el tiempo que para uso práctico. Pero fue su visita a Arbottle la que produjo el verdadero tesoro. Guía para principiantes de transfiguración, el mismo libro de texto utilizado por los estudiantes de primer y segundo año en Hogwarts. 5. Si bien Una historia de la magia contaba historias de magos legendarios y hechizos olvidados hace mucho tiempo, fue la guía de transformaciones lo que realmente emocionó a Silas. No solo incluía los fundamentos de la transfiguración, convirtiendo objetos cotidianos en otra cosa, sino que también contenía encantamientos prácticos, como Aguamenti para conjurar agua, Orquídea para invocar flores e incluso el hechizo de desaparición. A diferencia de los encantamientos, que se podían lanzar con fuerza de voluntad e intención enfocada, transformaciones era mucho más delicada. Requería precisión, imaginación y dominio del control mágico. La dificultad aumentó exponencialmente con la complejidad. Lo básico comenzó con la transfiguración de objeto a objeto, por ejemplo, convertir una taza de té en un alfiletero o transformar criaturas vivientes en objetos inanimados. En el nivel intermedio, implicaba animar objetos o alterar animales. El pináculo, por supuesto, fue la transfiguración humana, que culminó en la legendaria transformación animada. 9. Para Silas, que tenía sed de conocimiento mágico como un dragón por oro, incluso lo básico era emocionante. Con su varita en la mano, comenzó a practicar de inmediato. Para su deleite, transformó con éxito una cerilla en una aguja de plata en su primer intento. Animado, progresó a objetos más grandes, aunque rápidamente descubrió que cuanto más grande era el objeto, más magia drenaba. Engorgio. Gritó, apuntando con su varita a la modesta cama de la habitación de invitados. Con un suave brillo, la pequeña cama de madera creció en tamaño, extendiéndose a una longitud lujosa digna de un hombre adulto. Las humildes sábanas se transformaron en lujosas fundas de terciopelo, y la almohada se hinchó hasta el doble de su tamaño, forrada con adornos de seda. Silas sonrió con satisfacción. No más dedos de los pies fríos en medio de la noche, murmuró. Se volvió hacia Bilbo, que estaba de pie con los ojos muy abiertos en la puerta, con la boca ligeramente abierta. ¿Quieres que mejore tu cama también? Silas ofreció con una sonrisa. Absolutamente. Bilbo soltó, asintiendo ansiosamente. Eso fue brillante. Más mágico que cualquier cosa que haya visto. Los siguientes días en Hobbiton los pasó en un estudio tranquilo y práctica mágica. Con los conceptos básicos de transformaciones firmemente en su haber, Silas comenzó a prepararse para la próxima gran tarea: preparar pociones.
Las pociones, como todos los estudiantes de Hogwarts sabían, eran una bestia completamente diferente. En palabras de uno de sus más grandes maestros, el profesor Severus Snape: uno, estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones. Como aquí hay un poco de varita tonta, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es mágico. No espero que realmente entiendas la belleza del caldero que hierve a fuego lento con su vapor brillante, el delicado poder de los líquidos que se arrastran por las venas humanas para encantar los sentidos y atrapar la mente. Puedo enseñarte cómo embotellar la fama, preparar la gloria e incluso detener la muerte, si no eres un montón de tontos como normalmente tengo que enseñar. 7 Silas no estaba seguro de si contaba como uno de los tontos a los que el profesor Snape se había dirigido una vez con desdén, pero sí entendía una cosa: las pociones eran vitales. Si pudiera dominar el sutil arte de hacer pociones, obtendría una poderosa herramienta para sobrevivir en el peligroso mundo de la Tierra Media. Después de todo, las pociones podían hacer lo que los hechizos ordinarios a menudo no podían. Podrían curar heridas que de otro modo podrían ser fatales, restaurar la fuerza en segundos o proporcionar una suerte repentina y extraña. Estaba la poción multijugos, que permitía a uno asumir la forma de otro sin detección mágica. Veritaserum, el suero de la verdad, podría hacer confesar incluso a los labios más obstinados. Felix Felicis inclinó el destino a favor de uno, y el elixir de la vida, del que se hablaba en susurros, desafió a la muerte misma. 4 Pero había un problema. Muchos de estos ingredientes simplemente no existían en la Tierra Media. Para recrearlos, uno necesitaría no solo creatividad, sino la habilidad de un verdadero maestro de pociones, algo mucho más allá del nivel actual de Silas. A decir verdad, ni siquiera era un principiante. El único libro que tenía, Borradores y Pociones Mágicas, cubría solo las cervezas más básicas. Afortunadamente, muchas de las recetas en el interior requerían ingredientes bastante comunes. Y así, para su primer intento adecuado, Silas eligió el más simple de todos. La poción Boil Cure, un elixir de inicio clásico que se enseña a los estudiantes de primer año en Hogwarts. 2 Abajo, en el almacén debajo de bolsón cerrado, Silas instaló su espacio de trabajo. Colocó un caldero de plata en un pequeño soporte y lo precalentó con una suave llama azul de una lámpara de queroseno. Midió 6 colmillos de serpiente y los trituró hasta convertirlos en un polvo fino con un mortero. Una vez que el caldero se había calentado durante exactamente 1 minuto, agregó el polvo y revolvió, viendo cómo se disolvía en la mezcla burbujeante. Con un movimiento de su varita, la llama se encendió y luego bajó, exactamente como se le indicó. Luego vinieron 4 agregadas enteras a la infusión humeante. Bilbo miró desde la puerta, con la nariz arrugada pero los ojos muy abiertos por la fascinación. A medida que la mezcla burbujeaba, liberando un leve aroma a hongos chamuscados, Silas preparó el ingrediente final: 2 púas de puercoespín. Esperó hasta que la infusión se enfrió un poco, luego los dejó caer y los revolvió 5 veces en el sentido de las agujas del reloj con su varita, liberando un suave pulso de magia con cada remolino. El líquido brilló, cambió de color y finalmente se volvió de un azul intenso cuando el vapor rosa se elevó de la superficie. «Hecho», dijo Silas, sonriendo. Conjuró un pequeño frasco de vidrio usando un simple hechizo de transformaciones y vertió la poción terminada dentro. Bilbo dio un paso adelante, parpadeando ante el líquido azul brillante. «¿Eso es todo? De hecho, hiciste una poción real, con mordeduras de serpiente y...» Silas sonrió. «De hecho. Es una poción para hervir y curar. Dáselo a cualquiera que sufra de forúnculos, los eliminará de inmediato». Le entregó el frasco a Bilbo, quien lo aceptó como una reliquia sagrada, todavía mirando con incredulidad. La poción para forúnculos era una poción específica para tratar forúnculos, con un solo propósito. Silas solo lo usó como una pieza de práctica para su iniciación de pociones, por lo que se lo dio a Bilbo sin dudarlo. Mientras Bilbo se iba, Silas se preparó de nuevo, esta vez con un objetivo diferente. Agarró una olla de hierro vieja y oxidada del cobertizo de Bilbo. Sus manos se movieron rápidamente, repitiendo los mismos pasos. Pero cuando llegó a la etapa final, agregando las púas de puercoespín, no extinguió la llama como antes. En cambio, arrojó las púas directamente a la mezcla hirviendo. Al instante, el líquido de la olla emitió vapores verdes de olor agrio, un silbido agudo, y el líquido verde reaccionó violentamente, corroyendo rápidamente el fondo de la olla y salpicando por todas partes.
Lea los capítulos anticipados por adelantado @p/treon.co/kexmilling818 comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 29. Poción reductora, bonus protego. Silas estaba preparado. En el momento en que arrojó las púas de puercoespín, instantáneamente lanzó una barrera protectora alrededor del caldero, protegiéndose a sí mismo y al banco de trabajo de las salpicaduras volátiles de la poción. Solo después de que la mezcla se calmó, conjuró un frasco de vidrio grueso y extrajo mágicamente el líquido verde burbujeante en él, almacenando la sustancia corrosiva con facilidad practicada. El caldero de hierro, sin embargo, era otro asunto. Su superficie había sido devorada, derretida en una ruina retorcida y ennegrecida. Ningún encantamiento de reparación podría arreglar eso. Pero en lugar de estar consternado, Silas sonrió. El libro de borradores y pociones mágicas había advertido claramente: nunca agregue púas de puercoespín a una poción de hervir y curar mientras la llama aún estaba encendida. Hacerlo daría como resultado una reacción química desastrosa, lo suficientemente potente como para corroerse a través del metal sólido. Y Silas lo había hecho a propósito. Esta poción fallida no podía curar los forúnculos, pero se había convertido en algo aún más valioso. Un lodo verde ácido, más poderoso que cualquier ácido mugle. Un frasco podía quemar hierro, hueso o incluso las cerraduras forjadas por los duendes más resistentes. En las manos correctas, o en las equivocadas, era un arma mucho más letal que un simple hechizo. Bilbo, que había estado observando en silencio todo el experimento, miró con los ojos muy abiertos el frasco brillante desde una distancia segura. Eso no es algo que planees beber, ¿verdad?, preguntó nerviosamente, avanzando lentamente hacia la puerta. Silas se rió entre dientes. Definitivamente no. Este es para emergencias. Con eso, selló cuidadosamente el frasco, inscribió una runa de precaución y lo hizo flotar en una caja de seguridad reforzada. A continuación, Silas centró su atención en un proyecto más ambicioso: la solución de reducción. Un clásico entre brujas y magos, Shrinking Solution hizo que los seres vivos se encogieran rápidamente, a veces hasta el tamaño de una nuez. Era útil para escabullirse de los guardias, transportar ganado o incluso escapar de situaciones difíciles. Por otro lado, también fue notoriamente abusado por ladrones que se encogieron para eludir las protecciones mágicas y colarse en bóvedas o mansiones. Los ingredientes para la solución reductora eran variados pero familiares: higos marchitos, raíces de margaritas, orugas secas, ajenjo, sanguijuelas, bazos de rata y, lo más importante, esencia de hierba escorbuto. Silas ya había preparado la mayoría de ellos, pero había que hacer la esencia fresca. Cortó las hojas de hierba del escorbuto, las trituró en un mortero de piedra y transfirió la mezcla a su caldero de plata. Un movimiento de su varita ajustó el calor mientras revolvía constantemente, asegurándose de que el extracto se destilara correctamente. Un flujo constante de vapor se elevó de la infusión, llenando el almacén con un aroma acre y terroso. Una vez que la reacción alcanzó su punto máximo, murmuró: Incantate infinito, y observó cómo el líquido se separaba cuidadosamente de la pulpa gastada. El residuo pálido en la parte inferior, suave, de color blanco plateado, era exactamente lo que necesitaba: esencia concentrada de hierba escorbuto. Una vez hecho esto, Silas comenzó oficialmente a hacer poción reductora. La poción reductora era una asignatura estándar de segundo año en Hogwarts, pero mucho más compleja que la poción para hervir y curar. Requirió la adición precisa de Shrivelfit, Daisy Rods, Caterpillars, Wormwood, sanguijuelas, bazo de rata y esencia de escorbuigras, todo en cantidades específicas e intervalos cuidadosamente cronometrados. El proceso fue meticuloso. La elaboración de la cerveza tomaba mucho más tiempo que las pociones más simples y exigía mucha más concentración. Silas comenzó preparando el Shrivelfit, exprimiendo su jugo mientras conservaba la cáscara y la pulpa. Agregó el jugo a un caldero de plata y lo dejó hervir a fuego lento durante 20 minutos. Luego vinieron las raíces de margaritas y las orugas. Una vez agregada, la poción se oscureció a un verde espeso y comenzó a hervir. Silas continuó cocinando a fuego lento hasta que su volumen se redujo a la mitad, luego apagó la llama y la dejó enfriar durante 30 minutos. Cuando se acabó el tiempo, pasó al siguiente paso. 24 gotas de infusión de ajenjo, agregadas una por una. Después de cada gota, revolvía con su varita, alternando direcciones.
Antes de agregar la gota final, revolvió vigorosamente hasta que se formó una capa de espuma en la parte superior. La poción burbujeante ahora tenía que descansar. Se necesitarían 24 horas para que la espuma desapareciera y la mezcla se asentara antes de que pudieran comenzar los siguientes pasos. La noche siguiente, exactamente 24 horas después, Silas reanudó el proceso. Recalentó la poción suavemente y agregó jugo de sanguijuela recién preparado, revolviendo de manera constante y cuidadosa a medida que la poción comenzaba a aclararse de color. Cuando alcanzó un tono verde pálido, introdujo los 2 ingredientes finales: bazo de rata y esencia de hierba de escorbuto. 3 Esta vez, el caldero requirió fuego alto, 2 horas completas de ebullición. Con el paso del tiempo, la mezcla se espesó hasta convertirse en un líquido brillante y almibarado de color verde brillante. Silas se inclinó, escudriñando la textura y el color, luego miró el libro de pociones a su lado. «Esto se ve bien», murmuró, aunque un destello de duda permaneció en su voz. Pero solo había una forma de saberlo. Sacando una gota de la poción espesa en un gotero, la exprimió sobre una zanahoria y salió con ella en la mano. Bilbo, siempre curioso y siempre suspicaz, lo siguió de cerca. En el jardín de Bolsón cerrado, les esperaba una vista familiar. Un pony de aspecto bastante tonto mordisqueando trébol silvestre. «Oye, pequeño Brownie». Silas gritó, agitando la zanahoria como una bandera. 3 El pony, cariñosamente llamado Little Brownie debido a su rico pelaje de color castaño, se animó de inmediato. Regalado por el jefe de la familia Toad durante los viajes de Silas a través de Torquank, había sido más un compañero que una montura. Desde su regreso a Hobbiton, Bilbo había sido el que cuidaba diligentemente a la criatura, incluso construyéndole un modesto pero acogedor establo en la parte trasera. Al escuchar la llamada de Silas, las orejas del pony se crisparon. Al ver la zanahoria, sus ojos brillaron con anticipación. Trotó, agitando la cola, y mordió ansiosamente la golosina ofrecida. Bilbo jadeó y miró entre Silas y el pony, escandalizado. «Silas. ¿Estás probando pociones en el pobre pony?» Silas se frotó la nuca tímidamente. «Solo somos 3 aquí. Pensé que era el mejor candidato. No querrías que lo intentara contigo, ¿verdad?» Bilbo le lanzó una mirada que podría haber marchitado la hiedra. Pero los ojos de Silas permanecieron fijos en el pony. En solo 2 segundos, comenzaron los efectos. Sonó un relincho sobresaltado. Relinchó. Relinchó. Ante sus ojos, Little Brownie comenzó a encogerse, sus piernas se tambaleaban, los ojos muy abiertos por el pánico mientras su entorno se hacía cada vez más grande. Desde la perspectiva de Silas y Bilbo, la transformación fue nada menos que mágica. El pony, Little Brownie, se estaba encogiendo ante sus ojos, sus patas robustas, su cola tupida y su hocico suave se comprimían hasta que no era más grande que una taza de té. Al final, parecía una figura hecha a mano que cobraba vida, con una cola que se movía y orejas que se movían. Silas recogió suavemente a la pequeña criatura en su palma. El pequeño Brownie agitó sus piernas en miniatura en el aire, resoplando confundido. Silas lo examinó con fascinación. Parece que la poción funcionó perfectamente. Solo una gota lo hizo tan pequeño. Me pregunto si unas gotas más lo volverían del tamaño de un ratón. 5 Bilbo miró fijamente al pony, completamente aturdido. Aunque había visto a Silas realizar mucha magia increíble, esto era algo completamente diferente. 1 Al ver a Bilbo congelado, Silas se rió entre dientes y le entregó a Little Brownie. «Toma, compruébalo por ti mismo». Bilbo ahuecó cuidadosamente el pony en miniatura en sus manos, sintiendo su calor y peso. Se dio cuenta de que esto era real. Su boca se abrió, pero pasó un momento antes de que llegaran las palabras. «¿Ese Silas, se va a quedar así para siempre?» Silas negó con la cabeza con una sonrisa. «Por supuesto que no. Una vez que la poción desaparezca, volverá a la normalidad. Solo asegúrate de que esté en el suelo cuando eso suceda, a menos que te apetezca aplastarlo como un panqueque». Alarmado, Bilbo se arrodilló rápidamente y colocó a Little Brownie en el césped. Amaba mucho a la criatura, pero la idea de ser aplastado accidentalmente por ella no era atractiva. Efectivamente, unos 15 minutos después, Little Brownie comenzó a temblar y brillar débilmente, luego, en una suave bocanada de inversión mágica, se volvió a expandir con un suave estallido de regreso a su tamaño original. 1 comentario 9 comentario. Votar. 2 restantes capítulo 30.
Mandrágora. Después de confirmar que la poción reductora funcionó a la perfección, Silas regresó al interior, satisfecho, y embotellaba cuidadosamente un frasco lleno del líquido verde vivo. La poción reductora era más que una novedad, tenía usos prácticos tanto en combate como en escape. Podía hacer que las bestias grandes fueran inofensivas reduciéndolas a criaturas de bolsillo, o permitir que un mago se encogiera y se escondiera donde ningún enemigo pudiera seguirlo. Animado por el éxito, Silas siguió adelante en los días siguientes, probando otras pociones básicas. Sus esfuerzos dieron sus frutos. Preparó una poción para el olvido, un trago calmante suave y una poción para dormir, todo al nivel de los libros de texto. También dirigió su atención a sus plantas de Ditani, que finalmente habían madurado. Usando los 2 especímenes más saludables, los destiló en un lote de Ditani elixir. Sin embargo, las 2 macetas que contenían mandrágora, plantadas con la esperanza de convertirlas en mandrágoras adultas, permanecieron obstinadamente inmutables. Silas los infundía diariamente con magia, que las raíces absorbían con entusiasmo, pero las plantas no daban signos externos de transformación. Aunque albergaba dudas, no era del tipo que abandona un experimento mágico a mitad de camino. Continuó con el ritual de riego diario, decidido a ver en qué se convertirían las extrañas y antiguas plantas. Pasó el tiempo. El invierno se derritió a principios de la primavera en la comarca, y había pasado casi un año completo desde que Silas cruzó por primera vez a la Tierra Media. Una mañana, mientras estudiaba una copia gruesa y encuadernada en cuero de maldiciones y contramaldiciones, sonó un ligero golpe en su puerta. Bilbo estaba en el umbral, visiblemente inquieto. Silas levantó la vista de su libro, parpadeando. ¿Bilbo? ¿Algo mal? Bilbo vaciló, frotándose las manos nerviosamente. Silas, creo que Bolsón Cerrado está embrujado. ¿Uno embrujado? Silas levantó una ceja, preguntándose si su amigo estaba bromeando. Pero Bilbo parecía perfectamente serio. Sé cómo suena, dijo, bajando la voz, pero he estado trabajando en el jardín estos últimos días y sigo escuchando llanto. Como el lamento de un bebé. Suave, pero extraño, y viniendo del patio. Silas hizo una pausa, pensativo. ¿El llanto de un bebé? Un recuerdo encajó en su lugar. Se levantó bruscamente, cerró su libro y pasó junto a Bilbo hacia el jardín. Bilbo lo siguió, lleno de curiosidad y no poco temor. Silas se dirigió directamente a las 2 ollas de mandrágora. Hasta ahora, no les había dado más que una mirada, nada más que follaje extra, o eso parecía. Pero agachándose junto a ellos, sacó su varita y separó suavemente la tierra. Lo que descubrió hizo que sus ojos se abrieran de par en par con deleite. Las raíces debajo de las plantas de solanáceas se habían vuelto gruesas y nudosas, y ahora tenían una forma humanoide, como la forma de un bebé grotesco, con extremidades, dedos e incluso una cara rudimentaria. Las mandrágoras poseen un extraordinario valor medicinal. Son poderosos restauradores, capaces de revertir transformaciones y levantar maldiciones, y sirven como ingredientes vitales en muchas pociones de alto nivel. Incluso en el mundo mágico, se consideran raros y preciosos, lo que requiere condiciones mágicas precisas y una cuidadosa crianza para crecer. Silas casi había perdido la esperanza. A pesar de sus esfuerzos diarios, la planta no había mostrado signos de evolución mágica. Pero ahora, contra todo pronóstico, la transformación había ocurrido, justo debajo de sus narices. Su alegría, sin embargo, duró poco. Tan pronto como sacó la mandrágora del suelo, comenzó a agitarse salvajemente. Sus miembros rechonchos se agitaron, su rostro se contorsionó con furia, y luego gritó. El sonido era estridente y penetrante, como una daga en el cerebro. Silas se tambaleó, agarrándose la cabeza mientras un dolor punzante explotaba en su cráneo. El jardín giraba a su alrededor. Sus rodillas se doblaron y su visión se volvió borrosa. No. Lo olvidé, el grito de la mandrágora. 3 apretó los dientes, apenas aguantando. Con lo último de su enfoque, levantó su varita y gritó. Petrificus totalus. La mandrágora se congeló instantáneamente, con la boca aún abierta en un grito silencioso. Vaya, Silas exhaló, secándose el sudor de la frente, solo para escuchar un golpe detrás de él. Se volvió. Bilbo yacía boca arriba en el sendero del jardín, con los ojos en blanco, completamente inconsciente. Silas gimió. Oh, Bilbo, y rápidamente volvió a enterrar la mandrágora en su maceta, cubriéndola con tierra para amortiguar cualquier magia persistente.
Luego corrió al lado de Bilbo, le tomó el pulso, afortunadamente firme, y lo llevó de regreso adentro. Los gritos de mandrágora son notoriamente peligrosos, pero este todavía estaba en pañales. El grito de una mandrágora completamente madura podría matar directamente. Este solo causó pérdida del conocimiento y un dolor de cabeza desagradable. 2 horas más tarde, Bilbo comenzó a moverse. Parpadeó hacia el techo, luego se sentó lentamente, haciendo una mueca. ¡Ay, qué me golpeó! Aquí. Bebe esto, dijo Silas, ofreciéndole una taza humeante de jarabe calmante. Bilbo lo tomó sin protestar. Hacía tiempo que había aprendido que las pociones de Silas, aunque tenían un sabor extraño, hacían maravillas. Uf. Bilbo hizo una mueca. Sabe a repollo quemado y botas viejas y uno, pero te sientes mejor, ¿no? Preguntó Silas con una sonrisa tímida. Bilbo parpadeó de nuevo y se frotó la sien. Sí, en realidad, mucho mejor. Pero, ¿qué diablos era esa cosa? La raíz parecía una persona. Y el grito, me derribó. Silas parecía genuinamente arrepentido. Esa era una mandrágora. Una planta mágica. He estado tratando de cultivar uno de solanáceas durante meses. No esperaba que ya se hubiera transformado. Creo que el llanto que escuchaste en los últimos días, era de la mandrágora, no de fantasmas. Lamento no haberte advertido. Debería haber sido más cuidadoso. Pero Bilbo, siempre lo vi de buen corazón, simplemente lo despidió. No hay necesidad de quejarse. He tenido peores cenas de Sackville y Bolsón. Sin embargo, Bilbo todavía parecía inquieto. El recuerdo del grito de la mandrágora permaneció como un fantasma en su mente. Silas preguntó con cautela, ¿volverá a llorar así la mandrágora? Silas negó con la cabeza y ofreció una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Las mandrágoras prefieren permanecer enterradas en el suelo mientras son jóvenes. No emitirán ningún sonido a menos que se los saque, e incluso entonces, solo si se les molesta. Mientras se les deje solos, duermen tranquilos. Hizo una pausa pensativa. El llanto que escuchaste en los últimos días fue probablemente una señal de que necesitaban ser trasplantados. Según Magical Herbology, las mandrágoras deben trasplantarse a suelo fresco en etapas clave de crecimiento. Los he estado regando con magia regularmente, pero debo haberme olvidado de reemplazar su tierra. 10. El trasplante era esencial. Ahora que las mandrágoras se habían transformado por completo, necesitaban tierra rica y nutritiva para seguir creciendo adecuadamente. En el mundo mágico, los herbolarios expertos solían usar compost de estiércol de dragón para alimentar a las mandrágoras, ricas en nutrientes y mágicamente potentes. Pero esto era la Tierra Media. Mientras había un dragón escondido en la montaña solitaria, Silas no estaba dispuesto a visitar a Smaug solo por abono. 4. En cambio, se las arregló con la siguiente mejor opción, estiércol animal ordinario. El proceso fue desagradable. 1. Haciendo una mueca, Silas lanzó Petrificus Totalus en cada mandrágora para mantenerlos quietos, luego los levantó con cuidado de sus macetas, reemplazó la tierra con una mezcla de abono que él mismo había preparado y los replantó. Cuando terminó, el hedor se aferró a él como una segunda capa. 1. Y lo que es peor, sabía que esta no sería la última vez. Aún así, había consuelo en la idea de que una vez que las mandrágoras maduraran, se volverían invaluables. No solo podría preparar poderosas pociones restauradoras, sino que finalmente tendría los medios para crear los muñecos vudú encantados. Entonces, a pesar del hedor y el esfuerzo, soportó. Pasaron los días y las mandrágoras se acurrucaron tranquilamente en sus nuevos hogares, tranquilas y creciendo constantemente. Entonces, una hermosa mañana de primavera, justo cuando el aroma de la tierra recién removida y las flores en flor llenaban el aire en Hobbiton y otro mago llegó a la comarca. 5. Puedes apoyarme en Patreon y leer hasta el capítulo 50 @p/treon.co/kex1818. También puedes acceder a 50 tipos de Pokémon. Un nuevo camino y 40 capítulos de Fairy Tail. No quiero ser el maestro del gremio y 35 tipos de Yu-Gi-Oh! La fusión es el método de invocación más noble. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.